Buenas tardes, profesor Danilo y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría de la argumentación por los autores Jean-Claude Anscombre y Oswald Ducrot. Jean-Claude Anscombre ha contribuido significativamente al campo de la semántica argumentativa, explorando cómo el significado de los enunciados está intrínsecamente ligado a su capacidad para construir argumentos. Él estudió cómo las estructuras lingüísticas y los elementos del discurso funcionan para persuadir e influir en la interpretación del oyente. Oswald Ducrot, conocido por su trabajo en la lingüística de la argumentación, centrándose en cómo el lenguaje se utiliza no solo para informar, sino para persuadir y argumentar. Él desarrolló la teoría de la argumentación en la lengua, destacando cómo cada enunciado posee una dimensión argumentativa implícita. Iniciamos con la pregunta, ¿qué es argumentar? La podemos definir desde dos perspectivas. Desde la perspectiva retórica, la argumentación comprende el conjunto de estrategias que organizan el discurso persuasivo. Y desde la perspectiva lógica, una argumentación es un tipo de razonamiento. Para los autores, argumentar es básicamente dar razones a favor de una conclusión. Un emisor hace una argumentación cuando presenta un enunciado o un conjunto de enunciados para hacer admitir otro enunciado. Anscombre y Ducrot, mirando las cosas desde otro ángulo, pueden decirse que la argumentación es un tipo particular de relación discursiva que liga a uno o varios argumentos con una conclusión. Su historia. La teoría de Anscombre y Ducrot tiene que ver con los principios que determinan la adecuación de los enunciados con respecto al contexto lingüístico en que aparecen, es decir, lo que es o no adecuado como continuación a una frase. El punto central de esta teoría es mostrar cuáles son los elementos, las reglas y los principios que determinan las organizaciones externas y la interpretación de los argumentos. La teoría de la argumentación de Jean-Claude Anscombre y Oswald Ducrot es un enfoque lingüístico desarrollado principalmente en la década de 1980. Esta teoría se centra en cómo el lenguaje se utiliza para argumentar y persuadir en lugar de simplemente describir hechos o expresar emociones. A continuación se presentan los aspectos claves de esta teoría. Fundamentos de la teoría. Hay 4 fundamentos. Está el fundamento de la enunciación y la argumentación. Anscombre y Ducrot sostienen que cada enunciado tiene una dimensión argumentativa. Esto significa que cualquier expresión lingüística no solo comunica información, sino que también sugiere ciertas conclusiones o posiciones que el hablante quiere que el oyente acepte. Ejemplo, Juan estudió toda la noche, así que aprobará el examen. Este enunciado no solo informa sobre la acción de Juan, que estudió toda la noche, sino que también implica una conclusión argumentativa, que es la que aprobará el examen. La estructura sugiere una relación causal y persuasiva entre las dos partes del enunciado. Como siguiente fundamento están los topoi. Estos son lugares comunes o principios generales que subyacen a los argumentos. Son esquemas argumentativos que conectan las premisas con las conclusiones de manera implícita. En la teoría de Anscombre y Ducrot, los topoi son cruciales para entender cómo se estructura y se interpreta la argumentación en el discurso. Un ejemplo de los topoi está: es un buen candidato porque tiene mucha experiencia. La explicación para este ejemplo es que los topoi aquí podrían ser: la experiencia es un criterio fundamental para ser un buen candidato. Este principio general subyace al argumento.
conectando la premisa, tiene mucha experiencia. Y la conclusión es un buen candidato. Otro de los elementos de esta teoría es la polifonía. Ella introduce el concepto de polifonía para referirse a la presencia de múltiples voces o puntos de vista en un mismo enunciado. Un enunciado puede implicar diferentes perspectivas y la polifonía se refiere a cómo estas perspectivas se entrelazan y contribuyen a la argumentación. Un ejemplo de polifonía está: María dice que Pedro es un gran trabajador, aunque algunos piensan que es un poco lento. Este enunciado muestra polifonía al incluir múltiples voces o perspectivas. La opinión de María, que es Pedro es un gran trabajador, y la opinión de los otros, que es un poco lento. La interacción de estas voces crea una argumentación más compleja y matizada. Y como último fundamento de la teoría están los marcadores argumentativos. Estos son elementos lingüísticos como conectores y partículas que guían la interpretación argumentativa del enunciado. Un ejemplo de los marcadores argumentativos está: no obstante, la economía está mejorando lentamente. Se puede decir que los ejemplos de marcadores argumentativos son palabras como pero, sin embargo, por lo tanto, no obstante, entre otros, y estos ayudan a estructurar el argumento y señalar la relación entre las diferentes partes del discurso. La explicación de este ejemplo, no obstante, la economía está mejorando lentamente, podemos ver cómo el marcador argumentativo, no obstante, introduce una reserva o contraargumento a una posible premisa anterior. Ejemplo: la economía ha tenido problemas serios. Ayuda a guiar la interpretación del enunciado y estructurar la argumentación, señalando así una relación de contraste entre las dos partes del discurso. Seguidamente, hablaré sobre las aplicaciones de la teoría. En la teoría de la argumentación se puede aplicar el análisis del discurso, ya que esta teoría se utiliza para analizar cómo los discursos en textos escritos o en la comunicación oral están estructurados para persuadir y cómo los hablantes utilizan el lenguaje para influir en sus oyentes. También la podemos aplicar en la lingüística, ya que proporciona herramientas para entender la semántica y la pragmática del lenguaje, es decir, cómo el significado y el uso del lenguaje están relacionados con la argumentación. También se puede aplicar a la retórica y a la comunicación, ya que es útil en el estudio de la retórica, la publicidad, el discurso político y cualquier forma de comunicación donde la persuasión sea un elemento clave. Un ejemplo ilustrativo de estas aplicaciones de la teoría es: supongamos que alguien dice, es un buen estudiante, pero a veces es muy distraído. Según la teoría de la argumentación de Ascombri y Ducrot, el uso de pero indica una relación argumentativa entre las dos partes del enunciado. La primera parte establece una premisa positiva y la segunda introduce una reserva o condición que matiza la evaluación global del estudiante. Los topoi implícitos aquí podrían incluir nociones como: un buen estudiante debería ser atento, o la distracción es un defecto importante para un estudiante. Tipos de argumentación. La teoría de la argumentación de Ascombri y Ducrot distinguen entre dos tipos principales de argumentación. Está la argumentación lógica y la argumentación discursiva. Aquí se describen cada uno de estos tipos con ejemplos para ilustrar cómo se aplican en el análisis del discurso. La argumentación lógica se basa en los principios formales de lógica, donde las conclusiones se derivan de las premisas de manera deductiva. Este tipo de argumentación se enfoca en la validez y coherencia interna del razonamiento, siguiendo reglas estrictas de inferencia lógica. Ejemplos de ellos están: la premisa 1, todos los seres humanos son mortales. La premisa 2, Sócrates es un humano. Y como conclusión tenemos que Sócrates es mortal.
La explicación de este ejemplo es que la conclusión, Sócrates es mortal, se deriva lógicamente de las premisas dadas. La argumentación es formalmente válida, ya que sigue un esquema de inferencia lógico, que es el modus ponens en este caso. En cuanto a la argumentación discursiva, según Ascombr y Ducrot, se basa en cómo se utilizan los enunciados en contextos comunicativos para persuadir e influir en los oyentes. Este tipo de argumentación no se enfoca únicamente en la validez lógica, sino en cómo el lenguaje y el contexto contribuyen a la persuasión. Un ejemplo está el enunciado que dice: Juan estudió toda la noche, así que aprobará el examen. En este ejemplo, la argumentación no se basa en reglas formales de lógica, sino en la relación persuasiva entre las partes del enunciado. La conclusión, aprobará el examen, no se deriva de manera deductiva de la premisa, Juan estudió toda la noche, sino que se apoya en un topos implícito como estudiar toda la noche contribuye a aprobar un examen. Y como conclusión sobre la teoría de la argumentación de Ascombr y Ducrot, vemos que esta teoría ofrece un marco para entender cómo se estructura el discurso para persuadir, ya que ella se centra en los mecanismos lingüísticos que subyacen a la argumentación. Ascombr y Ducrot han contribuido significativamente a nuestro entendimiento de cómo el lenguaje se utiliza para construir argumentos en contextos comunicativos, proporcionando así valiosas herramientas para analizar tanto la estructura lógica como la dimensión persuasiva del discurso.